Pasamos entonces a la siguiente ponencia. La doctora María Isabel Carreño Muñoz es neurocientífica computacional, nos llega desde Montreal, en Canadá. No dices en el bio de dónde eres tú, me llama a mí la curiosidad, y donde es investigadora postdoctoral, trabaja con modelos animales y también con pacientes de espectro autista. Nos va a hablar de su investigación en SIGA. Hola, muchísimas gracias por la introducción. Voy a ver si puedo compartir. Sí. ¿Veis mi presentación? Ahí está, sí, perfecto. Sí. Vale, y me escucháis también bien, ¿verdad? Sí. Pues ya voy. Bueno, lo primero que quería hacer es daros las gracias a los organizadores del evento, y la verdad es que quiero decir que estoy especialmente contenta porque es la primera vez que presento mi datos en español. Normalmente, bueno, salí de España, bueno, como has preguntado, soy andaluza, soy de Almería. Salí de España para hacer mi doctorado en neurociencia en Burdeos, y desde entonces, pues la verdad es que presento mis datos muy pocas veces en español, así que estoy muy contenta de eso. También estoy especialmente contenta porque es la primera vez que mi abuela puede estar presente entre los asistentes, así que es genial. Y esto es importante para mi siguiente razón por la que estoy tan contenta, y es porque la verdad es que me parece una oportunidad estupenda este congreso científico en el que nos han puesto a trabajar juntos a los clínicos, a los neurobiólogos, a la familia, y creo que es un aspecto muy importante para poder seguir avanzando todos juntos. Como decía Eduardo antes, eh, translational, y necesitamos ayudarnos los unos a los otros independientemente del background que tengamos y de la especialidad que tengamos cada uno de nosotros. En mi caso, bueno, yo soy electrofisióloga, hice biología en Granada y luego, aparte de mi máster, estoy especializada en electrofisiología. Mi PhD fue en Computational Neuroscience, o sea que también estoy más interesada en la electrofisiología del sistema. Y los datos que voy a presentar hoy son parte de los datos que he recopilado durante los 2 últimos años en mi durante fuente del trabajo o sea, resultado del trabajo que he hecho durante estos 2 años durante mi postdoc en la Universidad de Montreal, en el laboratorio de Graciela y Cristo, que, como decía Ana, son los especialistas en modelos animales, pero también en colaboración y bajo la cosupervisión de la doctora Sara Lipe, que son los especialistas en niños. O sea, tomamos datos electrofisiológicos que provienen de modelos animales de SYNGAP y pacientes de SYNGAP. Todo esto bueno, lo realizamos en el Hospital San Justín, y quiero dar primero un contexto a mi trabajo, porque no estoy para nada sola, o sea, todo lo contrario. Lo que voy a presentar hoy es una pequeña parte de lo que hacemos en San Justín. Formo parte de un gran equipo. Este equipo está formado principalmente por 3 laboratorios. El laboratorio de Dr. Michaud lo había oído múltiples veces a lo largo de la jornada. Dr. Michaud es especialista en genética de trastornos del desarrollo, y de hecho su equipo fue el primero en identificar las mutaciones en SYNGAP como causa genética de la deficiencia intelectual no sindrómica. Junto con él está el laboratorio de la doctora Lipek, como decía, neuropsicóloga infantil, y que da un enfoque electrofisiológico en este proyecto. Y finalmente está el laboratorio de doctora Di Cristo,
que son, trabajamos más con modelos animales, como decía antes, y se encarga de la caracterización, bueno, se interesa más en la caracterización de las bases moleculares, celulares y electrofisiológicas del desarrollo durante el desarrollo. En particular, dentro del laboratorio de doctora Di Cristo, hay como 3 ramas más importantes. Estas ramas son, por una parte, el estudio de la anatomía de los circuitos neuronales, o sea, lo que hacemos es marcar diferentes tipos de células dentro del cerebro, en diferentes regiones del cerebro, en modelos del cerebro de animales SYNGAP, modelos animales. Y bueno, gracias a eso podemos ver cómo diferentes tipos de neuronas se conectan anatómicamente entre ellas, pero esas conexiones que podemos ver de forma fijada y que son esa información que obtenemos a través de estos estudios de anatomía son muy importantes para ver realmente quién está hablando a quién y cómo. Son completados con el trabajo de Ruggiero, que completa con la electrofisiología celular, en el que dice si realmente esas dos conexiones que estamos viendo, porque estamos marcando esos dos tipos de células, realmente esa conexión es funcional o no. Y finalmente estoy yo con Cristian, que me ayuda muchísimo en todos los aspectos del proyecto, en la que lo que miro es más la electrofisiología del sistema. O sea, lo que hacemos básicamente es, como os voy a enseñar luego, bueno, eso, estudio los patrones que hay en electrofisiología de sistema, o sea, en electrofisiología extracelular. Mi proyecto en particular se centra en la búsqueda de biomarcadores rápidos y robustos de SYNGAP1. Se ha hablado varias veces también a lo largo de la jornada que hay pocas formas de saber pocos marcadores que nos digan exactamente si el paciente es SYNGAP1 o no. Hay indicios que nos pueden decir que, vale, pistas que nos pueden decir que sí, seguramente tal vez se trata de SYNGAP1, pero tal vez no lo sea. Entonces, esto esto es muy importante para el desarrollo de nuevas terapias. Nosotros en nuestro caso lo que estamos intentando buscar patrones que sean fáciles y rápidos de identificar y que sean robustos y que se repitan de forma consistente entre modelos animales y humanos. Para esto estamos basándonos sobre todo, bueno, para esto, como decía, lo que hago es la técnica de electrofisiología celular, o sea que básicamente en ratones implantamos un electrodo dentro del cerebro, o sea, que nos permite tener LFP, el Local Field Potential, tener la información directamente de la actividad local dentro de la zona en la que se introduce el electrodo. Y en humanos lo que hacemos es EEG, básicamente utilizando, como veis aquí, son los diferentes approach, las diferentes técnicas que utilizamos. Introduciendo el electrodo en el interior del cerebro en diferentes áreas de interés. Y en humanos, pues le ponemos directamente el casco, con lo que muchos de vosotros estaréis ya familiarizados, y que nos dan información sobre la actividad electrofisiológica que se puede recuperar desde la superficie del cráneo. En mi caso, estoy sobre todo interesada en los patrones en la alteración de patrones de percepción sensorial. Se ha hablado poco hoy, se ha hablado mucho de, de epilepsia, pero poco aunque se ha hablado un poco, pero no tanto, de alteración de los patrones sensoriales, o sea, de la percepción sensorial.
y se ha hablado poco porque tampoco conocemos mucho en SYNGAP. Por lo tanto, por eso estábamos especialmente interesados en este tema, aunque voy a empezar con lo fácil, y es que sabemos que en SYNGAP 1 hay forma epileptogénica. Antes, bueno, hemos tenido presentaciones maravillosas en cuanto a la epilepsia en SYNGAP, o sea que no me voy a entrar mucho, solo quería hacer énfasis en, y de hecho por eso preguntaba esta mañana con qué frecuencia se veían las espinas interistales en los pacientes de Andrés, de Ángel, porque en nuestro caso, por lo menos en ratones, SYNGAP, aunque hagamos registros súper largos, no todos los ratones SYNGAP presentan seizure, ataques epilépticos per se. Muy difícil de cazarlos, ¿no? Sin embargo, lo que obtenemos de una forma súper redundante y robusta desde los primeros 10 minutos es esta aparición de espinas interistales de forma increíble. Vamos. En los primeros 10 minutos tenemos los datos que podéis ver aquí al lado, son en torno a 10, entre 10 y 20 espinas por minuto. Pero, por eso remarcamos este patrón electrofisiológico como un posible, no sé, me gustaría tener la opinión de Andrés y de Ángel, bueno, y de todos los epileptólogos que hay aquí. ¿Qué os parece las espinas interistales? Porque se ha hablado mucho de seizure, pero no de este tipo de descarga. Y nosotros es lo que más rápido vemos y lo que creemos que puede ser una herramienta útil para el test rápido de diferentes drogas, sobre todo en el modelo animal. Para seguir con la parte, digamos, fácil, durante resting state, o sea, resting state quiero decir que no hay ningún tipo de estimulación en los datos en los que estoy presentando aquí. Estos son, lo que podéis ver a la izquierda, son paneles de PSD, Power Spectrum Density, que son espectros de frecuencia. Básicamente lo que veis aquí es las diferentes, cuando he enseñado antes lo que registramos en la actividad cerebral, hay muchísimos eventos que suceden al mismo tiempo. Estos eventos tienen diferentes componentes frecuenciales y esos componentes frecuenciales los vamos a poder analizar en este espectro de frecuencia, por ejemplo, que es una Fourier básica, donde podemos ver que para cada, o sea, cuál es la amplitud de nuestra señal para cada una de las frecuencias que registramos en el cerebro durante el resting state. Bueno, esto es... no voy a entrar en detalles de esto, solo quiero decir que ya en resting state vemos una alteración, sobre todo en la onda rápida del cerebro, en gamma, que son robustas en ratones, que es la línea de arriba, y en pacientes con SYNGAP. En pacientes también tenemos un incremento de gamma, pero eso, el patrón que se repite entre ratones y humanos es sobre todo gamma, entre 20 y los 100 Hz, o sea, onda rápida. Esto es ya en, como decía, en resting stage, así que no, los niños o los ratones no están bajo ninguna estimulación, pero los datos que siguen sí. Como les decía, estaba muy interesado en la percepción sensorial y hay diferentes protocolos que se pueden utilizar para estudiar estas alteraciones sensoriales. Voy a empezar con el protocolo Oddball, que es un protocolo en el que podemos estudiar dos cosas al mismo tiempo. La habituación a un sonido que es repetitivo y aburrido, o sea, cuando empezamos a escuchar
pa, 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 al quinto ya escuchamos menos, o sea, nuestro cerebro aprende a ignorar un sonido o sí, o un estímulo que no es relevante y que no está dando ninguna información. Cuando oímos en la calle el ruido de un tractor porque están haciendo obra o lo que sea, al principio nos molesta y luego al final de la mañana ya ni lo escuchamos. Pues un poco este tipo de proceso que pasa en el cerebro, que los podemos estudiar de una forma un poco más rápida y como directa. Eso en cuanto a la habituación, pero también podemos estudiar la detección del sonido desviante, que es básicamente cuando en mitad de esa secuencia de sonidos repetitivos y aburridos que no nos dan ninguna información extra, de repente aparece un sonido diferente. Pues nuestro cerebro como que reacciona y da y responde de una forma diferente a ese sonido desviante para darse cuenta de que en realidad no forma parte, o sea, no es igual que los que estaban sucediendo inmediatamente antes. Bueno, estos procesos que se sabe que están alterados en autismo, todavía no se sabía mucho qué es lo que pasaba con este tipo de procesos en SYNGAP. Nosotros hemos visto que tanto en ratones como en humanos, la línea azul representa los sujetos control y la línea roja los sujetos SYNGAP. Podéis ver que cada columna representa, esta primera columna representa el primer sonido y el segundo sonido en la segunda columna. Aquí igual en la parte de humanos, primer sonido y segundo sonido. Cuando medimos la amplitud de la respuesta en ratones, tanto en ratones como en humanos, vemos que los sujetos control entre el primer y el segundo sonido hay una reducción en la amplitud de la respuesta del cerebro. Sin embargo, esta reducción está ausente tanto en ratones como en pacientes SYNGAP. Además, en el oddball, la detección del sonido desviante, una forma de estudiarla en general, esta detección del sonido que no pertenece al mismo que estaba pasando inmediatamente antes, como estaba diciendo antes, se estudia con mismatch negativity y es básicamente la sustracción de la respuesta, o sea, de esta señal que vemos aquí, que es la respuesta del cerebro ante un sonido desviante, menos la respuesta del cerebro ante un sonido estándar. Cuando hace esa sustracción, obtiene un mismatch negativity, la línea que veis aquí. Y en particular, dentro de este patrón de respuesta, lo que más se suele mirar es este aumento de la señal, este pico en torno a los 100 milisegundos, 100 milisegundos justo después del sonido, y es como es como la pista que tiene el cerebro, es como la lectura que se obtiene de este pico, es como cuando el cerebro se da cuenta, este es diferente. O sea, el cerebro responde en cuanto llega el sonido al córtex auditivo, pero se da cuenta de que es diferente solo 100 milisegundos después. ¿Vale? Pues ese pico se ve ausente en los ratones SYNGAP. En este caso solo tenemos datos para ratones. Este también creemos que es un biomarcador que nos puede ayudar a establecer, a determinar si ciertos tratamientos pueden mejorar o no la percepción sensorial en este tipo de ratones. Bueno, lo siguiente, lo siento porque no he hecho mucho, es como una cascada de resultados que os estoy enseñando sin dar mucha explicación de por qué lo hacemos, pero por falta de tiempo no quería quedarme sin enseñaros todos los resultados que hemos tenido. Así que
Voy a intentar ser breve. Esto es lo que estoy enseñando aquí, es la respuesta del el córtex auditivo a la derecha o del córtex visual en ratones y en niños cuando se les presenta un estímulo visual o auditivo. Estos son solamente sonidos, por ejemplo, en el caso de la respuesta auditiva se le presentan solamente una secuencia con, eh, con un intervalo que es aleatorio para que no se pueda repetir el proceso de habituación y que podamos estudiar de forma un poco más accurate, un poco más sí, directa la respuesta a cada uno de este tipo de estímulos. Bueno, por lo que vemos es que en cuanto a la respuesta visual, tanto en ratones como en niños, vemos una disminución. Otra vez, la línea azul representa el control, los objetos control, y la roja representa los SYNCAP. Pues la respuesta del cerebro está mucho más disminuida en ratones y pacientes sin GAP. Sin embargo, en cuanto a la respuesta auditiva, pues tenemos un patrón completamente opuesto. Cuando parece que son los ratones sin GAP, parece que son hipersensibles al sonido. En el caso de los pacientes obtenemos de nuevo una respuesta reducida cuando comparamos con los sujetos control. Esto no es ni bueno ni malo. Solo nos dice que en el caso de, por lo menos en el caso de ratones, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la modalidad sensorial que estamos estudiando. También creemos que es muy importante tener en cuenta el tipo, el área del cerebro en el que estamos trabajando, porque sabemos que tienen diferentes tiempos de desarrollo. Pero bueno, nosotros seguimos, esto también son análisis tradicionales, o sea que dijimos, bueno, vamos a intentar seguir analizando este tipo de respuesta, o sea, esta señal, este recording que ya tenemos, vamos a intentar analizarlo de otra forma que sea un poco más compleja y que tal vez nos dé más información con respecto al fenotipo de estos pacientes y ratones. Para eso lo que hicimos fue mirar al Phase Amplitude Coupling, que es básicamente tratando de explicarlo súper rápido, como decía antes, esto es la señal pura que vemos cuando registramos desde el cerebro. Esta señal, dependiendo del filtro que hagamos, podemos tener diferentes ondas que están sucediendo, o sea, ondas a diferentes frecuencias que están sucediendo al mismo tiempo. ¿Okay? Esta onda lenta representaría lo que llamamos theta, que está entre 5 y 10 hercios, y esta rápida, cuando filtramos la misma señal, la filtramos a entre 60 y 80 hercios, vemos esta señal rápida que, cuya amplitud va variando en función del tiempo. En función del tiempo, y además vemos también que hay un acoplamiento con la fase de la onda anterior. Pues eso es lo que estudiamos eso es lo que está estudiado como acoplamiento de amplitud, phase amplitude coupling. Aquí vemos un ejemplo en el que hay mucho acoplamiento y otro en el que este acoplamiento no es tan grande. Este tipo de fenómeno todavía no se entiende al 100%, pero parece que es muy importante para la integración de la información que se esté llevando a cabo en función de dónde se esté estudiando ese tipo de... en función de dónde venga ese tipo de señal, si es del córtex prefrontal o si es sensorial, como en mi caso. Bueno, pues en nuestro caso, lo que observamos es lo contrario a lo que esperábamos observar. O sea,
los paneles que hay a la izquierda podemos ignorarlos porque si no me va a tomar mucho tiempo explicarlo todo. Pero si nos fijamos solamente en el Phase Amplitude Coupling, son los paneles que están a la derecha y estos son perdón, debería haberlo dicho antes, SYNGAP, cuando pone SYNGAP más, es que tenemos las dos copias de SYNGAP, o sea, estos son los sujetos control. Y cuando pone más, es que hay una copia de SYNGAP que está faltando en ratones y, bueno, control y SYNGAP, uno en pacientes. Bueno, pues lo que vemos es que, contrariamente a lo que hubiéramos esperado, es que hay un incremento bastante pronunciado en el acoplamiento de amplitud y frecuencia en estos pacientes y en estos ratones. Esto lo observamos tanto cuando presentamos patrones visuales como cuando presentamos estimulación auditiva. Y estos datos sí son robustos en cuanto o sea, obtenemos los mismos resultados, tanto en humanos como en pacientes, como en ratones. Finalmente me gustaría terminar con el auditory entrainment. Para explicarlo rápidamente bueno, auditory entrainment lo digo porque es que no sé cómo se dice en español, si alguien lo sabe, estoy contenta de que, de que me lo diga. Es básicamente un concepto que, si no me equivoco, es relativamente nuevo, pero que lo que describe es la capacidad del cerebro a sincronizarse con estímulos rítmicos que vienen desde el exterior, por ejemplo, como puede ser la música o el lenguaje. Este tipo de fenómenos se suele estudiar utilizando el protocolo Steady State, que es básicamente la repetición de sonidos a ciertos ritmos, a diferentes ritmos, ¿no? Pues cuando hacemos esto, utilizamos el steady state auditivo, o sea que lo que repetimos es con lo que estimulamos son con ritmos sonoros a 40 o a 10 hercios. Lo que vemos es que el córtex auditivo tiene una en sintonía con lo que veíamos en el Phase Amplitude Coupling, tiene una exagerada respuesta en el caso de los ratones SYNGAP. Otra vez, en este caso, los datos solamente los tenemos en ratones, pero creemos que puede ser interesante mirar también en pacientes y ver si el patrón observado es el mismo. Porque parece ser que este tipo de respuesta exagerada es exclusiva al tipo de frecuencia que se estimula, porque cuando estimulamos, o sea, porque solamente la vemos cuando estimulamos a 40 hercios, sin embargo, cuando estimulamos a 10 hercios, que es una señal mucho más lenta, en vez de mucho más rápida, que sería en torno a los 40, cuando la estimulación es lenta, esa exageración de sincronización no la observamos. Sin embargo, sí que volvemos a tener demasiada sincronización en la banda de gamma. Es como si viéramos muchas alteraciones en torno a gamma. Esto nos puede dar luego pistas para entender cuáles son los circuitos neuronales que están subyaciendo a estas alteraciones. Pero eso será para otro día. Solamente quería terminar con cuando hacemos lo mismo, pero en vez de utilizar estímulos auditivos, son estímulos visuales, o sea que son estímulos visuales repetidos a diferentes ritmos, vemos que la respuesta es completamente diferente. O sea, en lugar de tener una exagerada sincronización con el ritmo que se impone desde el exterior, lo que vemos en ratones SYNGAP es una ausencia de ese auditory entrainment. Y ya para terminar, muy importante, me encantaría poder tomar unos minutos para agradecer a todo el mundo que ha hecho posible
este trabajo. Empezar por Graciela Di Cristo, es la jefa del laboratorio y es estupenda, vamos, nos cuida a todos como si fuéramos su hijo. Y todos los demás, bueno, Vidisha, Samia, Ruggiero y Vidia son los primeros que os presentaba, y Vidisha son los que os presentaba al principio, que cada uno tiene su como mini proyecto dentro del gran proyecto SYNGAP. Y el resto de compañeros del laboratorio, que son maravillosos. Bueno, como os decía, estamos trabajando con Sara Lipé y con Jack Michaud, que son, bueno, que cada uno tiene como su parte en el field más importante, pero que entre todos intentamos darle sentido a las observaciones de cada grupo. Máximo Ávoli, que es uno de los que es muy importante en el campo de la epilepsia y que son ellos los que nos han ayudado a hacer los análisis en epilepsia, y Isabel del Pino, con la que tenemos también una colaboración pendiente, pero que la pandemia no nos ha dejado hacer mucho más que, por ahora, mucho más que teletrabajo, pero esperamos que esto pueda cambiar pronto. Finalmente, los organismos financiadores sin los cuales no podríamos hacer nada de esto, por supuesto. O sea que muchísimas gracias a Overcome SYNGAP, son los que financian mi salario, y todas las demás organizaciones son las que se encargan de darnos todas las herramientas que necesitamos para hacer este tipo de gran proyecto. Así que con esto termino. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. A mí me ha gustado mucho tu presentación, pero soy bióloga también. Quería destacar para los que seáis familias en la audiencia, que a lo mejor os perdisteis un poco, la importancia de este tipo de trabajo donde consiguen ver biomarcadores, actividad neurológica en ratones, que también se puede ver en pacientes, para luego poder pasar esos experimentos de ratones a pacientes, y lo importante que es para poder avanzar esos fármacos. Es complejo, pero es muy valioso y muy importante, así que muchas gracias. Gracias.